comunidad, aquí Gloria Bonilla con el programa informativo Mi Escuela es Escuela, conectando a Montgomery College con la comunidad y a la comunidad con el college. Este día lo estamos dedicando a hablar sobre lo que es el periodismo. Para todos ustedes que quizás escuchan de sus hijos o hijas sobre el tema de una carrera, una profesión, o sea, bueno, están en las noticias, están en la televisión y eso. ¿Cuál es la práctica del periodismo? ¿Y qué podemos hacer con estos estudios? Y cómo muchas veces lo que estudiamos se expande a algo más. Conmigo está un colega del college, Montgomery College, Vanessa Zambrano. Bienvenida de nuevo a acompañarme, Vanessa. Muchas gracias por tenerme acá, Gloria. Estoy muy contenta de estar contigo de nuevo. Pero sabes, ahorita me comentabas tú 4 años después de tu entrevista conmigo y estabas muy nueva en el college, 4 años más tarde, ahora tienes mucho más que compartir, ¿sabes? Hablemos sobre el periodismo. ¿Qué fue lo que te atrajo a periodismo? Bueno, la verdad es que siempre me gustó escribir. Cuando era pequeña escribía cuentos, escribía historias, escribía poemas. Eso era a lo que yo iba naturalmente. Pero además de eso, como muchas veces nos inspira a alguien, mi tía era periodista, mi tía que es mi madrina, somos muy cercanas hasta el día de hoy, y ella era reportera, y era esas personas que era la tía cool, era la tía que todo lo sabía, estaba enterada de todo lo que estaba pasando, sabía el nombre de todos los ministros, sabía todo lo que estaba ocurriendo en el país, sabía cómo llegar a cualquier sitio. La conocía medio mundo. Sí, o sea, sabía, estaba enterada de lo que estaba pasando, estaba como en la movida, ¿no? Tenía la información. Y sabía escribir rápido, sabía escribir bien y eso, sabía toda la información. Y me parecía fascinante. Yo quería ser como mi tía. Sí. Entonces dije, bueno, si me gusta escribir y eso es lo que es mi tía, perfecto, eso es lo que voy a hacer. Sabes, algo tiene que poner, como dice la pequeña chispa en todos nosotros, ¿no? Y en el caso tuyo, la relación tuya con tu tía tiene que haber sido fascinante de ver esta persona, una mujer profesional, trabajando en periodismo, te digo, y nosotros crecimos con el periodismo en papel. Ahora todo esto ha cambiado también mucho desde entonces y el periodo. Y las reporteras siempre han sido, tú sales y estás investigando. Es investigación periodismo también, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, mira, el periodismo es lenguaje, que tú ya lo mencionaste, y a ti te fascinaba eso de leer y escribir, quizás estaba ahí leer la historia, ¿ves? Y en nuestro tiempo no había muchos libros para chicos, pero había un poco de literatura, pero la literatura era mucho más para adultos, ¿ves? La literatura en español, y quizás en los Estados Unidos han habido escritores que escriben libros y cuentos para niños, aunque habían unos cuentos. Tú te recuerdas de Mafalda, ¿no? Mafalda era la institución. Yo devoraba Mafalda con 6 años o 7 años y ahora, claro, veo distinto lo que leía en ese momento. En ese momento me gustaba como niña, pero ahora, de hecho, lo conseguí para nuestras hijas que viven acá y solo saben inglés, todavía no saben español, y algunos están traducidos. Y entonces es ver como otra generación que vive en otro lugar entiende esos libros y cómo lo que les da risa, las preguntas que tienen. Pero sí, o sea, Mafalda, yo en una de esas me regalaron Mujercitas, traducida al español, y lo devoraba, las historias de Julio Verne, muchos de esos cuentos para niños de literatura. La fantasía, tú sabes. Sí. La ficción y la fantasía para nosotros. Eso que no conocemos es algo que no es real, ¿ves? Es algo fascinante, es algo que uno cree en todas estas cosas. Alguien vuela, ¿ves? Por ejemplo, yo creo que por eso mismo es las madrinas, las hadas madrinas, tú sabes, con sus como los pajaritos y no, te digo, es angelitos y todo eso. El periodismo es lenguaje, es composición, es investigación y todo eso. ¿Cuál fue la preparación necesaria en esta carrera? Cuando tú terminaste tu secundaria y abordaste entonces periodismo debido a que estabas tan impresionada con tu tía como reportera, ¿no? Entonces, ¿tenías una idea tú de que ibas a usar esto que te encantaba, la fascinación con la escritura? Bueno, en un primer momento me había dejado convencer por alguien que no iba a tener vida como periodista, que los periodistas ganaban muy mal, todo eso, y me fui primero a estudiar psicología, como por un año. Y ahí descubrí que hay cosas que a uno le gustan, pero uno no las ama. Y el periodismo sí resultó ser eso. Entonces, al final me fui a periodismo después de eso, cuando me di cuenta de que había otras cosas que me interesaban, pero que no quería hacer una carrera de ellas.
Entonces empecé a estudiar lo que en Caracas, en Venezuela, llaman comunicación social. Los primeros son 5 años, los primeros 3 años son un ciclo básico. Y, por ejemplo, yo quería irme por la rama impresa de escritura, pero también estaba quien quería estudiar audiovisual y quien quería estudiar publicidad. Entonces, pero todos tomábamos el mismo ciclo básico y me pareció muy interesante porque aprendíamos un poco de todo, dependiendo de lo que quisieras hacer, pero tenías una idea, tenías materias que te introducían de alguna forma a cualquiera de esas 3 ramas para que tú pudieras decir con más información qué querías hacer en realidad. Yo siempre quise periodismo impreso, pero me parecía fascinante y lo otro es que también nos enseñaban los principios básicos de economía, de psicología, de sociología, de antropología, lo cual me parece interesante porque al final del día tú vas a ser un comunicador que no sabes exactamente por qué rama te vas a ir y era bueno que tuviéramos un poquito, al menos una idea superficial de todas estas áreas para poder hacer conexiones después y luego quizá ya indagar más en una o en otra dependiendo de qué queríamos cubrir. Pero eso me pareció muy bueno y ya los últimos 2 años sí fueron, digamos, salgan a la calle, sí, vayan y vamos a pulir la escritura. Vamos, claro, ya la escritura la habíamos visto antes, pero esta vez era cómo, realmente cuál es la noticia y claro, ir a la calle, ¿no? Ir a la calle y busca esta información. Encuentren la historia, encuentren la noticia. Exacto. Sabes que lo que tú acabas de presentar es similar a lo que tiene el sistema en los Estados Unidos, que los primeros 2 años universitarios en los Estados Unidos es de lo que se llama estudios generales. Y entonces te presentan toda esta variedad de materias, de clases, que vienen de lo que es las humanidades, que son las ciencias sociales, tienes lo de las ciencias naturales, que en inglés es the life science, las ciencias naturales, y entonces ves la otra parte que es la parte de las ciencias en general. Tienes todo esto de que es matemática, de lo que es trigonometría y todo. Exponerte a todo esto, ¿no? Porque en realidad todos necesitamos una base general para poder entender el mundo en general, ¿no? Claro. Porque te digo, en realidad, no importa lo que estudies, tú tienes una idea de que alguien más está hablando cuando tú te encuentras en una situación y estás trabajando en un ambiente que no es el mismo de la carrera que tú estudias. Claro. Como entonces, dices, para entender el mundo y hasta para ser mejores ciudadanos, ¿no? Porque si estás hiperespecializado, pero vivimos todos en el mismo mundo y compartimos una sociedad. Entonces, yo creo que es importante tener al menos una idea básica y ya si te interesa, tienes mucha curiosidad, pues de repente esa es la vía por la que te vas. Sí, y ahí es como los estudiantes que vienen al college también dicen, es que yo no estoy segura de qué es lo que quiero estudiar. Y bueno, comience, haga los primeros 2 semestres a ver qué resulta. Algo va a encontrar usted que le va a llamar la atención. Alguna pasión van a encontrar. Algo. La pasión la encuentra uno aquí en él. Y sí, sabes, es fascinante. Y entonces tú decides, bueno, yo creo que quizás esto, y aún así, te digo con los colegas que yo he conocido y que conozco en el college también, que si yo comencé acá y después hice un cambio dramático y drástico, ¿no? Tal cual. Y dice, bueno, no, pero y ahora están felices con el cambio que hicieron. Entonces, es bueno, ves, que también el medio académico en los Estados Unidos permite eso. Nunca he vivido en otro país, digamos en Europa, para hacer una comparación, pero yo creo que eso me gusta mucho y muchos de los inmigrantes que llegamos a los Estados Unidos, encontramos eso refrescante, ¿ves? Porque el estudio no es tan rígido como de donde nosotros provenimos. Es cierto. Y eso es de que entonces, si tú comenzaste leyes, vas a terminar con leyes, porque si no terminas con leyes, a alguien le va a decir, pero que estás loco, que estás loca. Y entonces, o que si comienzas con medicina o algo. Entonces, el cambio que un adulto dice, pero yo ya invertí cuántos años de mi vida, ¿no? Y tienes que tomar esa decisión con 17, 18 años, cuando a veces no tienes la información suficiente para realmente saber si esa es la carrera que es para ti para el resto de tu vida. Y empieza eso, bueno, ya invertí esta cantidad de tiempo y sin embargo la gente se cambia, pero a veces pusiste dinero, invertiste dinero, tu familia y dices, bueno, termino la carrera, pero yo creo que es muy positivo lo que dices. Sí. Y sabes lo que es lindo también en este país y quizás en otros países, es el hecho de que la edad no se convierte en una barrera. Tú puedes estudiar acá toda tu vida, si quieres, y continúas tu desarrollo académico hasta que caigas, que digas, bueno, es mi último respiro y ya me voy, ¿no? Pero, no, eso te digo, yo lo encuentro también muy refrescante. Y me encanta ver personas 60, 70 años, personas que se están graduando, que siempre quisieron estudiar una carrera y nunca pudieron. Y ahora dicen, bueno, ¿por qué no hacerlo, no? Eso te digo, para mí es increíble.
saber que puedes seguir creciendo sin importar. Eso. Y de hecho, eso es lo que yo creo que nos mantiene jóvenes, ¿no? De mente. Oye, y ahorita la medicina está diciendo que deberemos, esto es algo que nosotros, comunidad, tenemos que hacerlo siempre. Aprender algo nuevo porque nos mantiene el cerebro activo y es bueno para las neuronas. A nivel de medicina, la educación y aprender algo nuevo es extremadamente importante, porque eso nos ayuda a mantener nuestro cerebro y nuestra mente sana. Algo más para poder con ustedes. Mira, tu educación, acabas de mencionar que estudiaste en Venezuela. Entonces, tú tienes una educación previa universitaria fuera de los Estados Unidos. Sí. ¿La carrera de periodismo comenzó allá? Sí, me gradué allá y comencé a trabajar en periódicos desde que estaba en la carrera. De hecho, comencé a trabajar y porque es algo que es una carrera, pero también es un oficio, entonces hay que hacerlo, ¿no? El oficio, me gusta que lo menciones. Sí, y de hecho lo era cuando la época de Gabriel García Márquez no se estudiaba, empezaba simplemente. Era todo práctico. Exacto, exacto. Y entonces comencé a trabajar al mismo tiempo que estudiaba y me quedé trabajando en ese mismo periódico cuando salí de la carrera. Luego trabajé en un par de periódicos más allí en Venezuela y luego me vine para acá a hacer la maestría un año en American University aquí en DC. Llegar a los Estados Unidos, tú hiciste tu educación en Venezuela en periodismo. ¿Fue específicamente para trabajar en periodismo a manera impresa, ¿ves? Sí. Cuando tú llegas entonces a la Universidad Americana acá en Washington, D.C., entonces el cambio tu maestría es en periodismo, pero con un medio diferente. Sí, estaba la opción de estudiar también periodismo impreso o audiovisual, y yo decidí que como ya tenía el entrenamiento en periodismo impreso y en Venezuela y en español, quería aprenderlo, digamos, tener el intensivo de inglés estando aquí, porque yo sabía inglés ya, pero nunca había hecho periodismo en inglés, y quería tener también la opción de aprender más del medio audiovisual, y debo decir que le envío en este momento un abrazo y cariño a todo el equipo de MCTV, porque a mí no me resultó fácil hacer el medio audiovisual, trabajar en el medio audiovisual, porque bueno, muchas cosas técnicas, además del contenido, todo lo técnico, a mí me pareció que llegaba un momento que mi cerebro ya no podía, se me hacía más fácil, estaba acostumbrada a grabar una entrevista, después transcribir, y yo podía arreglarlo como se me hiciera falta después, pero me pareció importante tener esas herramientas y estar expuesta también a eso, entonces, y había ya en ese momento mucho más periodismo web. Entonces, claro, era lo mismo, era escribir, pero ya no pensando en un papel impreso solamente, pensando también, no solamente pensando en la cantidad de palabras que caben, ¿no? En el centimetraje, sino también en, cabe más, es la web, pero al mismo tiempo, ¿cuánto tiempo tienes de la gente? ¿Cuánto tienes de la atención de la gente? O sea, necesita ser tan largo, puede ser más corto, que es lo que esta noticia necesita ahora que es web y hay más flexibilidad. Pero tampoco quieres perder a la gente, ¿no? Sí. Y quieres igual ser conciso con tus palabras y demás. Pero aprendí eso, a hacer periodismo web, y estuve en un ambiente 100% en inglés en todo momento. Eso te digo, en el caso tuyo, sin prepararlo de esa manera, muchas veces la vida a uno le tira, como dice, se hacen cambios y las cosas suceden y uno dice, bueno, en realidad costó mucho, porque los cambios siempre necesitan un ajuste y necesitan una adaptación y es un nuevo aprendizaje, que es lo que todos hemos pasado ahorita con la pandemia. Nadie tenía esto preparado, ¿me entiendes? Correcto. Entonces, si nosotros nos hubiéramos tenido una gran cantidad de, ¿cómo se llama?, que en inglés es drills, de estas preparaciones donde dice, vamos a hacer una preparación en caso de una emergencia. Yo creo que hubiéramos hecho todas estas preparaciones y estas pruebas y hubiéramos estado todavía medio perdidos corriendo de un lugar a otro sin saber qué hacíamos, ¿no? Entonces, hacía la comparación con alguien recientemente. Esto ha sido para nosotros como cuando tú no sabes nadar y te empujan al agua, ¿no? Y dices, bueno, ahora tienes que nadar porque si no te hundes, ¿no? Supervivencia. Y quizás como resultado, quizás nosotros somos un poco más flexibles ahora, te digo. Yo creo que quizás somos también un poco más considerados, no somos tan rígidos, y si algo nos sale como pensado, pues dicen, no, bueno, este es un aprendizaje, ¿no? Sí. ¿Qué más puedes hacer? Así es. Tú ya habías sido expuesta al inglés. Tú estudiaste en los Estados Unidos previos a ir a Venezuela.
Sí, yo nací acá, entonces los primeros 3 años de vida, digamos, daycare y demás, había sido acá, entonces tenía esas palabras muy básicas de un niño, ¿no? Y fuimos a Venezuela y en un principio más bien no hablaba tan bien el español y entonces le dije a mi mamá, no quiero que me hables inglés, no quiero nada de inglés, quiero hablar español y pertenecer. Te tiraste al agua. Sí. Y entonces, por muchos años no hablamos inglés, pero mi mamá y mi padrastro hablaban inglés entre sí porque mi padrastro es de Estados Unidos. Y a los 13 años mi mamá me dijo, bueno, tienes que tomar clases intensivas de inglés porque nos vamos un año para California, por el sabático de ella, ella trabajaba en la universidad allá. Y bueno, eso fue donde ya realmente pulí la gramática, solté más la conversación y luego el año en California no estuve ni ESL ni nada, estaba ya lista, casi lista y bueno, me lanzaron al agua y saqué todas las materias en inglés. Entonces fue el momento que también hice amigos en inglés, tuve como un ambiente social en inglés con 13, 14 años. Y luego había vivido en Florida entre la secundaria y la universidad como por 1 año y medio y había trabajado en restaurantes y había ido a un community college por un tiempo y había estado de nuevo en un ambiente totalmente en inglés. Entonces eso era lo que yo traía antes de. Mira, yo creo que de mi tiempo al tiempo tuyo, los cambios drásticos y dramáticos que ha hecho la tecnología es increíble. Yo creo que esto se está llevando menos tiempo de que haya algo nuevo. Y por lo tanto, en la profesión que tú adquiriste, el cambio de lo que era el periodismo impreso al periodismo que era ya a nivel de, ¿cómo sería? Cibernético o a nivel tecnológico usando el nuevo medio social y todo esto, ¿ves? Es un cambio grande. Sí. Entonces, lo otro que veo contigo es también el hecho de que tú has sido expuesta a dos medios diferentes, en dos culturas. ¿Ves? Tú estuviste viviendo fuera, atendiste la universidad en 2 países diferentes. Tú has adquirido conocimiento que muchas veces, si tú has crecido en un solo lugar, no lo tienes. Y eso es muchas veces es algo que está dentro, es interno, es algo que tú puedes referirte, lo puedes jalar, ¿ves? Sí. Y que sale. Y digo esto porque nosotros como institución, Montgomery College es una institución de estudios avanzados, entonces, y con el deseo de Montgomery College de hacer la educación y los recursos que el college ofrece accesibles a otras poblaciones que el inglés no es el primer idioma, entonces nosotros nos hemos embarcado en hacer estas traducciones, hacer la información accesible a comunidades que hablan español o castellano, ¿ves? Ahí voy con esto. Entonces, quiero que nos cuentes cómo es que el college ha abordado esto, porque fuera del college hay negocios, todo el mundo hace traducciones, todo el mundo hace esto, pero cuéntanos cómo es la manera en que nosotros lo estamos haciendo para hacerlo de manera que es accesible, es equitativa, pero al mismo tiempo cae dentro de lo que es gramático, porque el español es grande, lo hablan en muchos países y lo escriben en muchos países. Pero ahorita estamos en los Estados Unidos, igual que español tiene ¿cómo se llama? La Academia Real del Idioma. Los Estados Unidos tienen un inglés que es estandarizado y que es gramático correctamente. La puntuación, es la gramática, es todo esto. Correcto. Cuéntanos sobre lo que estamos haciendo en el college, porque tú eres la persona que llegaste al college y estás ahorita a cargo de esto. La que dijo, tenemos que tener un manual ¿Cómo ves el periodismo ahorita? La que dijo, tenemos que tener un manual de estilo de traducción. Bueno, como decías, tenemos la página web, como creo que hemos comentado varias veces, la tenemos traducida a varios idiomas, pero con respecto a la traducción de diferentes productos editoriales que tenemos, puedo hablar por castellano porque es el que entre varios de nosotros nos encargamos de traducir y de revisar. Nosotros lo bueno es que tenemos un equipo de varias personas que hablamos español de diferentes partes de Latinoamérica o de países de habla hispana, y lo que hacemos es que tratamos de mantener una universalidad en el vocabulario que utilizamos y en los conceptos, pero al mismo tiempo, y muchas veces chequeando una con las otras, ¿no? Estando seguras de que, bueno, que eso se entiende para ti, que lo hablas de tal lugar, de tal región, y estar seguro que todos lo entienden y que no solamente algo con lo que uno creció en Venezuela o en tal otro país.
Entonces eso es una de las cosas que tenemos, y lo otro es que estamos también tratando de estandarizarlo para justamente, digamos, hacer lo que es considerado por la Real Academia de la Lengua correcto en cuanto a las tildes, en cuanto a las palabras, etcétera, pero también sabiendo que aquí en Estados Unidos está el concepto de Community College, lo que llamamos aquí en Montgomery College, pero en muchos lugares de Latinoamérica no hay algo equivalente, perfectamente equivalente. Es decir, puede haber escuelas técnicas, pero no hay un sitio donde vayas a tener tus clases de crédito por 2 años y después te transfieras a una universidad de 4 o 5 años. Entonces, ya, por ejemplo, eso no lo traducimos, y eso fue una decisión, no llamarlo universidad, porque eso lo que trae es, en la mente de la gente, una universidad de 4 años. Entonces, ciertos conceptos que son también muy específicos locales, que a veces no se traducen, o una oficina específica. Entonces, decir, bueno, lo mantenemos en inglés, pero ponemos, por ejemplo, entre paréntesis, qué es lo que significa en español. Pero al momento que tú vas a esa oficina, lo va a decir en inglés. Entonces, es bueno que tengas la referencia de qué es lo que vas a ver a tu alrededor también. Entonces estamos tratando de crear ese balance entre equidad y universalidad en el lenguaje, que se entienda por la población, por el mayor grupo posible, pero al mismo tiempo que sea estándar y, digamos, gramaticalmente correcto para los estándares de ahora, porque eso evoluciona, eso cambia. Sí. Y la razón por la que abordo esto y presento esta pregunta a ti es porque hay mucho uso de traducir absolutamente todo literalmente del inglés al español, y lo que nosotros encontramos es de que esa traducción literal no tiene absolutamente ningún sentido muchas veces al idioma en que se está traduciendo. Entonces, si en inglés eso tiene mucho sentido y la gente se conecta con lo que están queriendo decir en inglés, fantástico, pero tú lo traduces en español y dices, bueno, exactamente es lo que quieren, ¿no? Claro. Entonces, ahí tienes que tener, ahí la flexibilidad de determinar, tienes que encontrar exactamente qué puedes usar para reflejar exactamente de qué es lo que está tratando de decirse en inglés en español. Exacto, que se entienda para el contexto, eso es lo más importante. El contexto tiene que considerarse. Sí, que el significado se mantenga, más que la palabra exacta. Y por eso te pregunto, porque para todos ustedes oyentes, comunidad, si ustedes hacen traducciones, muchas veces el hecho de que nosotros hablamos español se asume de que nosotros estamos entrenadas para hacer eso, y muchas veces no es cierto. Entonces, para personas que han nacido en los Estados Unidos, si aprendieron el español en casa, óigame, ustedes fueron a la escuela a aprender inglés, a leerlo y escribirlo gramáticamente correcto. Lo mismo es en español. Eso recuérdense. Y hay cosas que no se traducen, como decía Vanessa. Nosotros, el nombre del college es Montgomery College. Nosotros no somos un colegio. Y se los estoy diciendo porque eso lo encontramos mucho. Que dice, ¿y el colegio? Y yo digo, no, ustedes me han llamado muchas veces y dicen, óigame, yo quiero que mi hijo y hija vaya a la universidad, no al colegio. Y yo, tiene razón, porque nosotros somos un community college y ofrecemos 2 años de clases universitarias. Su hijo o hija se gradúa con un asociado y continúa con su desarrollo académico y obtiene su bachelor's degree, que en nuestros países se llama licenciatura. Regresando al punto de periodismo, ¿cómo te ayudó el hecho de que tú te entrenaste como periodista con lo que estás haciendo ahorita con esto de Language Advisory Group? Yo creo que me entrenó porque justamente pasamos tanto tiempo pensando en lenguaje y pensando en cuál es la mejor forma de comunicar algo, ¿no? De cuál es tu audiencia. Siempre tienes que estar pensando, si eres comunicador, de cualquier tipo de comunicador, cuál es tu audiencia y cuál es la mejor forma de entregar ese mensaje de forma que se entienda. Entonces, la verdad que ha sido bien interesante porque tenemos profesionales de muchas áreas ahí y yo creo que estamos siempre aprendiendo unos de otros y aprendiendo de la comunidad y de lo que la gente nos dice y lo que nos pregunta. Entonces ha sido de verdad interesante para mí porque por una parte yo vengo con un entrenamiento de manual de estilo, de así es como se escribe en este medio de comunicación, entonces yo creé un manual de estilo para traducciones, por ejemplo, que creo que nos hace más fácil a veces poder ir y decir, bueno, cuál fue la decisión que tomamos y qué es lo que tiene que mejorar o enmendarse. Ha sido muy interesante porque es básicamente cómo enviamos ese mensaje a la audiencia para que se entienda y llegue la información apropiada y pertinente.
¿qué es lo que más te gusta a ti de tu carrera? Porque te digo, nosotros trabajamos muy de cerca y eso a mí me encanta, tú sabes, mi trabajo. Y yo veo a ti con el trabajo, tú eres responsable de lo que es la correspondencia mensual de Montgomery College a la comunidad. Sí. Entonces tú constantemente estás trabajando con historia. Yo creo que eso te refiere a ti al trabajo tuyo de corresponsal, de periodista, de reportera. Totalmente. Lo que más me gusta, yo hago muchas cosas, pero la que más disfruto en ese newsletter que enviamos a gente de la comunidad y a gente del college para mantenerlos enterados de lo que está pasando, es la entrevista con estudiantes, con exalumnos, con profesores, hablar sobre nuevos programas que tenemos, nuevas oportunidades, y siempre, y es una comunidad tan diversa, tan increíble, que siempre hay historias interesantes, y es ese momento de sentarme a hablar con alguien y escuchar su historia. Bueno, mira, antes de que se nos termine el tiempo, ¿qué mensaje tienes tú para la comunidad? Yo creo, tú disfrutas tu trabajo, sí, pero quiero dejar de ver. ¿Qué recomendación tienes para la comunidad, para los padres de familia? Si alguien quisiera estudiar periodismo, tu carrera, ¿qué les dices tú a ellos? Les digo que mantengan una mente flexible y abierta con respecto a cómo eso va a lucir en el futuro, porque las carreras y los trabajos siempre están cambiando. Sí. Lo más importante es tener las habilidades, es adquirir habilidades de contar historias bien, sea escritas, sea audiovisuales, sea lo que sea, porque al final después salen los podcasts y después y luego siempre algo tecnológico distinto, pero es esas habilidades, aprenderlas, pulirlas bien. Y yo diría que es crucial, si vas a ser periodista, ser curioso y ser abierto, porque así es como aprendemos de otros y así es como mejor podemos contarle esas historias a la audiencia, para que yo creo que el mundo es un lugar mejor cuando nos entendemos mejor entre nosotros y nos contamos nuestras historias. Dentro de la carrera, y quiero que me digas, que nos cuentes, de lo que tú estudiaste, ¿qué te preparó mejor para lo que estás haciendo ahorita? Probablemente saber escribir. Ahí está. Y sabes, sí, el hecho de que tú, y lo haces bien. Lo otro que me encanta el hecho de que tenemos colegas dentro, donde tú puedes ir a preguntar y que te sirvan de guía, porque tú muchas veces crees que eso, te digo, tener a alguien con que tú puedes ir y recurrir. Y tú eres una colega que bueno que llegaste a trabajar con nosotros. Pete Vidal hablaba de ti como no te imaginabas. Sí, hombre, y tú también como reportera aprendiste, fotografía, ¿te ha ayudado? Aprendí un poco, sobre todo durante la maestría. Y muchas de las pautas, cuando era reportera, iba con un fotógrafo y aprendía mucho de cómo ellos hacían la composición y todo lo demás. Y después fue, bueno, tratando yo de imitar eso un poco, y ensayo y error. Bueno, mira, gracias de nuevo por venir a acompañarme y contar a la comunidad tu historia, porque eso es de mucho valor. Gracias por tenerme, Gloria. Yo soy muy afortunada de tener colegas como tú, ¿qué puedo decirte? Igualmente, te lo digo. Gracias, ¿no? Gracias, Gloria. Estimados oyentes, casi se nos ve el tiempo. Recuérdense que no importa qué es lo que ustedes quieren estudiar, recuérdense que Montgomery College tiene más de 100 programas y carreras en las que ustedes pueden comenzar y continuar después con sus estudios académicos. Les agradezco mucho la sintonía. Recuérdense, Montgomery College está acá para servirles. Llamen al 240-567-5000 y estamos a la disposición. Gracias. Hasta luego.